Hay una relación que existe entre el sacerdocio y la segunda venida. Para conocer o entender un poco más acerca de eso, vamos a las escrituras. Marco histórico. Vamos a ubicarnos en el capítulo 13 de Alma. En la clase pasada conversamos de cuando Alma es rechazado, cuando trata de enseñar a la gente de Amonía, lo botan de la ciudad, él regresa por mandato de un ángel, encuentra a Mulek, su maravilloso compañero de misión, y este Mulek, no alcanzamos a conversar mucho de él, pero este Mulek era una persona de mucha notoriedad en la ciudad de Amonía. Tenía mucha familia, tenía muchos amigos, es decir, tenía muchas conexiones. Era un hombre de mucho dinero a causa de su mucha industria, de acuerdo a su propia descripción. Y fue una gran sorpresa para la gente de Amonía que Alma no hablara solo. Fue una gran ayuda para él que Amulek, siendo uno de ellos, testificara de las mismas cosas. Ahora, yo les comenté brevemente de que este Sesrom, que era un juez que era inicuo, estaba pretendiendo entramparlos, pero el testimonio de Amulek logró que él incluso llegue a temblar del shock que él tuvo cuando se dio cuenta, y cuando realmente se dio cuenta de que era cierto, de que ellos podían conocer las intenciones de su corazón, que eran hombres de Dios que estaban diciendo la verdad y que él era culpable. Ahora, mientras él estaba en esta situación, vino un Antiona, también un juez mayor, conocido, popular entre ellos, y empezó a ver otra vez estas discusiones, a tergiversar las palabras que ellos enseñaron, pero ellos aclaran doctrinas increíbles, hermosas, sobre el sacerdocio. Vamos a conversar un poco de eso. Vamos a las escrituras y estamos en el capítulo 13 de Alma y vamos al versículo 3. Dice, y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento, sí, con ese santo llamamiento que, con una redención preparatoria y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Me encanta esta escritura, es una de mis favoritas. Hay varios tesoros que encontramos aquí. El primero que yo destacaría es de que se enseña de que todas las personas que poseen el sacerdocio aquí, todos los que han sido ordenados al sacerdocio en Melquisedec, fueron llamados desde antes. Aquí se lo llama desde la fundación del mundo. Entonces, si alguien tiene el sacerdocio en Melquisedec, puede saber, puede a partir de esta escritura obtener un testimonio de que esto no es una casualidad, de que no fue un orden de eventos aleatorio, sino de que este hombre fue escogido desde la fundación del mundo para ser ordenado como tal, como sumo sacerdote. Ahora, otro detalle súper interesante aquí es que vemos qué es lo que califica a una persona para poder ser ordenada al sacerdocio. Y se habla de que estas personas manifestaron fe excepcional y buenas obras. Esto quiere decir de que nosotros aún antes de venir a la tierra ya podíamos manifestar fe. Y no solo fe, sino fe excepcional. También quiere decir que nosotros pudimos escoger. El albedrío no es algo nuevo, algo que se le dio a Adán recién para esta esfera o para este orden. No es algo que es exclusivo de nuestra probación mortal. Nosotros ya teníamos la oportunidad para escoger desde antes de nacer. Y antes de nacer nosotros, con nuestro cuerpo espiritual, con nuestro espíritu, decidimos seguir a Dios. Manifestamos buenas obras. Ahora, más adelante habla de que ellos se hicieron en la expiación. Y aquí es donde viene la parte de la fe. En el libro de Mormón en varias ocasiones se menciona que los nefitas miraban adelante con fe
al día de su salvación, que miraban adelante al día en que su Salvador prometido vendría a la tierra, y a pesar de que no lo verían, porque esa no fue la promesa, que ellos no lo verían en su ministerio terrenal, se dijo que se manifestaría a ellos. Así como los nefitas, siglos antes de la venida de Jesucristo, recibieron promesas y sabían que Jesucristo vendría, y se bautizaron en su nombre, hicieron convenios con él, hicieron ordenanzas, sabían de que Dios los limpiaría de sus pecados, aun cuando Jesucristo todavía no había nacido. De la misma manera, nosotros, desde la fundación del mundo, en la vida preterrenal, se nos enseñó el Evangelio, se nos prometió un Salvador, se nos dijo y se nos enseñó que el mayor de nosotros, el mayor de todos nosotros, eh, el gran Jehová, fue prometido de que vendríamos, nosotros vendríamos al mundo y Él vendría, y que nos íbamos a equivocar, pero que Él nos iba a rescatar con su sangre preciosa. Entonces, cuando se nos enseñaron estas cosas, nosotros tuvimos fe en que ese Hijo de Dios prometido cumpliría. Tuvimos fe en que cuando Él venga al mundo y se enfrente a los horrores indecibles de la expiación, tuvimos fe en que Él lo iba a lograr. Y muy probablemente Él estuvo allí y Él nos dijo, voy a hacerlo, voy a ir, voy a hacer la voluntad del Padre, me voy a someter y voy a hacer lo que sea necesario. Y nosotros confiamos, creímos y confiamos en esa promesa con fe excepcional. Ahora, cuando hablamos del sacerdocio, muchas mujeres automáticamente se desconectan diciendo, bueno, eso de ahí es para los hombres. Y sí, sí, después que alguien más, que eso es para ellos, que ellos escuchen. No es así. Aprender sobre el sacerdocio es una responsabilidad y un privilegio que tenemos todos. Las bendiciones del sacerdocio de Dios son para todos, hijos e hijas de Dios, y todos tenemos la responsabilidad de aprenderlo. Es verdad, este versículo se refiere específicamente de que los que fueron ordenados al sacerdocio, los que son ordenados al sacerdocio aquí, manifestaron fe excepcional y buenas obras. Pero no duden, mis queridas hermanas, de que su fe excepcional y buenas obras les permite recibir las bendiciones del sacerdocio en esta vida y por sobre todo para la eternidad. Continuemos con las escrituras y vamos al versículo 4. Dice, y así por motivo de su fe han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente, cuando de no haber sido por esto hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. En la clase anterior mencionamos un poco acerca de la dureza del corazón. Aquí hablamos un poco más y vemos cómo tiene una directa relación no solo en la luz que recibimos cuando escuchamos el Evangelio, que fue lo que aprendimos en la clase pasada, sino también en tener o no el privilegio de recibir las bendiciones del sacerdocio. Y no se trata solamente de ser miembros de la iglesia. Recuerden que la plenitud de las bendiciones del sacerdocio están en el templo. Eso quiere decir que para nosotros poder obtenerlas tenemos que ser dignos de entrar al templo. No simplemente un estándar de dignidad mínimo, sino ya estamos hablando de algo un poco mayor y de una madurez espiritual mayor también. Muy bien, y retomando un poco también el tema que hablamos de que fuimos ordenados antes de nacer, vamos a enlazar esa escritura con Doctrina y Convenios 138-56. Dice, aún antes de nacer, ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor a obrar en su viña, en bien de la salvación de las almas de los hombres.
Esto le da todavía más propósito a nuestra vida y a nuestro servicio. Nosotros, otra vez, no solo los varones, nosotros recibimos nuestras primeras lecciones antes y Dios sabía en qué etapa íbamos a nacer. Más que en qué etapa, Él sabía qué día, de qué mes, de qué año, en qué familia, bajo qué circunstancias, a quiénes se nos llamaría a bendecir, a quienes se nos llamaría a enseñar, a quienes se nos llamaría a confirmar, a ordenar, a bautizar, a conferir el sacerdocio, a apartar en llamamientos. Fuimos preparados para las cosas que tendríamos que hacer aquí. Muchas veces a muchas personas le escucho y se nota que no me gusta. A mucha gente le he escuchado muchas veces decir, no, es que nadie nos dio un manual para saber cómo ser buenos padres, por ejemplo. No, es que nadie nos dio un manual para saber, para ser buen esposo. Y en muchas, en demasiadas ocasiones, escuchamos a personas decir esto. Ahora, si usted lo ha dicho, no se sienta culpable y por favor no sientan que lo critico o que la critico. Quisiera que, como decía Pablo, nosotros seguimos un camino más excelente. Fuimos enseñados, fuimos capacitados, se nos enseñó la doctrina, fuimos preparados para lo que tendríamos que hacer. Y obviamente se esperaba que cuando vengamos a esta tierra, recordemos, parte de lo que estamos nosotros haciendo aquí es prepararnos para la siguiente etapa. Entonces se supone que tenemos que aprender más. Entonces no digamos nadie me enseñó cómo ser padre, nadie me preparó, nadie me dio un manual, nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó a ser esposos. No digamos esto, sino que uno, ya recibimos capacitación. Dos, podemos obtener capacitación. La iglesia tiene una cantidad impresionante de libros, manuales, capacitaciones, maestros, un sinnúmero de maneras de aprender más. Tenemos la responsabilidad y el privilegio de, así como fuimos enseñados antes, permitirnos ser enseñados a otros. Jesucristo dijo que debíamos volvernos como un niño. No se refería a malcriado, majadero, lloró. Él dijo específicamente que teníamos que volvernos como niños porque los niños se les puede enseñar, porque los niños se someten a la voluntad de su padre. Que así como Él se sometió a la voluntad de su padre, nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios siendo mansos, siendo enseñables. Entonces es nuestra responsabilidad. Y como les dije, estoy hablando para todos, pero sí más particularmente para los poseedores del sacerdocio. Es nuestra responsabilidad aprender. ¿Ya fuimos capacitados? Tenemos que seguir aprendiendo. Y la responsabilidad adicional a ello, así como debemos aprender, también se nos ha enviado a enseñar. Y es una responsabilidad que no debemos dejar de lado. Hablando especialmente a padres, hemos sido llamados nosotros a enseñar a nuestros hijos. Se nos ha enseñado que cuando ellos lleguen a la edad de responsabilidad, si no conocen la verdad, los pecados que ellos cometan van a caer sobre nosotros. Ojo, no van a caer sobre la presidenta de la primaria, no van a caer sobre el presidente de los hombres jóvenes, la presidenta de las mujeres jóvenes, sobre el maestro de escuela dominical, sobre el obispo. La responsabilidad es nuestra como padres. Somos responsables ante Dios. Fuimos enseñados, fuimos preparados, sigamos con nuestro aprendizaje y enseñemos. En particular importancia, enseñemos a nuestros hijos. Muy bien, para llegar a la conclusión, vamos a revisar los versículos 6 y 16. Dice, y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio
del santo orden de Dios para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también entren en su reposo. Cuando dice para qué, está indicando el propósito. Entonces, estamos hablando de que, ¿por qué son llamados de esta manera? ¿Por qué fueron escogidos así? ¿Por qué? ¿Para qué? Con el propósito de que ellos, uno, enseñen los mandamientos y dos, para que también entren en su reposo. Y esto se relaciona con la escritura que conocemos, de que cuando el que predica y el que la recibe, se la predica y se la recibe por medio del Espíritu Santo, entonces son regocijados juntamente. Se refiere a que el poseedor del sacerdocio, que, otra vez, para que enseñe, tanto crece él por causa de que actúa, enseña, como la persona que recibe, porque aprende y eventualmente actúa. Ambos, el que enseña y el que la recibe, entran en el reposo del Señor. Y esto tiene algo muy importante, y es que vamos al versículo 16 para completar la idea. Dice, y estas ordenanzas se conferían según esta manera, para que por ese medio el pueblo esperara anhelosamente al Hijo de Dios, ya que era un símbolo de su orden, es decir, era su orden, y esto para esperar anhelosamente de él la remisión de sus pecados, a fin de entrar en el reposo del Señor. Entonces, el propósito, como estamos hablando, ¿para qué? Era que las personas pudieran esperar anhelosamente la venida de Jesucristo. ¿Y de qué forma? Y esto es una buena pregunta para hacer a la familia. ¿De qué forma el sacerdocio, la organización del sacerdocio en la tierra, nos ayuda y nos bendice para ayudarnos a anhelar la venida de Jesucristo o a esperar anhelosamente su venida? Y aquí deberíamos notar algo. Las ordenanzas están diseñadas por Dios de tal forma que nos ayudan a ver hacia Jesucristo. El bautismo, por ejemplo, son un símbolo, son una cadena de eventos que son un símbolo de su muerte y de su resurrección. Simboliza nuestra muerte a la vida pasada y una resurrección levantándose con Él a una vida nueva. Y eso nos ayuda a pensar en el Salvador. Entonces, cuando se administra la ordenanza, se la hace de tal forma que nos ayuda a nosotros a entender lo que hizo Jesús por nosotros. Tal vez la ordenanza más fácil para, para darnos cuenta de cómo se relaciona con Jesucristo es la Santa Cena. Porque en la oración sacramental decimos que lo hacemos para recordar a Jesucristo, para recordar los mandamientos que Él nos ha dado, para tomar su espíritu con nosotros. Entonces es una forma de ayudarnos a esperar anhelosamente su venida. Otra forma es que tener a alguien que administra en favor de nosotros nos hace darnos cuenta de que hubo uno que hizo las cosas a favor de nosotros. De la misma manera, el poseedor del sacerdocio, cuando obra con el poder dado por Jesucristo, porque es su orden, el orden del santo sacerdocio de Melquisedec. Cuando obra usando este poder, Él está entendiendo lo que hizo Jesucristo por nosotros. Tal forma que Él recibe esto para ayudarse a anhelar su venida. Entonces, esta es la forma conforme a la cual fueron ordenados, dice la Escritura, habiendo tenido fe excepcional y buenas obras desde la fundación del mundo, y ellos son ordenados así para enseñar el Evangelio a otros, para que puedan entrar en su reposo. Todo esto con el propósito de entender mejor lo que Jesucristo hizo por nosotros, y de esa manera esperamos anhelosamente su venida. Yo sé que cuando nosotros
utilizamos el poder del sacerdocio, cuando obramos con este poder, no solo que ayudamos a los demás a recordar a Jesucristo, a pensar en Él, sino que es un recordatorio para nosotros mismos, para poder acercarnos más a Él.